Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Mariano Galíndez. Y el mío, Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con Nicolás Mijic, secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, sobre la gestión del agua en la provincia con foco en el Gran Rosario. Mijic detalla las obras en marcha para mitigar el riesgo de inundaciones en los arroyos Saladillo y Ludueña y nos habla de la importancia de la planificación urbana para evitar problemas futuros. Vamos a volver en este episodio con uno de los temas recurrentes, que es podemos decir, la cuestión metropolitana. El invitado de este episodio es Nicolás Mijic, que es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe. Es una secretaría que depende del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y a quien agradecemos que se haya tomado un tiempo para venir acá a los estudios de TVL para charlar con Desde la Redacción. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por poner en escena estos temas que siempre hay que discutir. Vamos a arrancar para posicionarnos geográficamente en nuestra zona del Gran Rosario. Nos vamos un poco más, no hay que achicarse a eso, pero vamos a hacer centro a esta parte fuerte del sur de Santa Fe. En materia hídrica, ¿cuáles son hoy por hoy el estado de situación podemos decir, del estado de situación que tenemos que afrontar, que recibieron ustedes, por ejemplo, como administración? ¿Qué se encontraron que estaba el territorio en materia hídrica? Bueno, a ver, partiendo de cuál es el marco que nosotros tenemos o debemos manejar para la planificación y la gestión de las políticas hídricas, tenemos que hablar de que primero está la Constitución Nacional, después de alguna manera se ubican los 50 principios rectores que todas las provincias firmaron en conjunto vinculados a lo que es la gestión integral de los recursos hídricos. La provincia sancionó en el 2017 la ley de aguas, la 13740, que le da marco, y después vinculado específicamente a esta zona, la ley del Ludueña, sancionada en el 2012, la 13246, y ya antes, en el 2003, la ley que de alguna manera determina cuáles son las zonas o las áreas de riesgo de la provincia vinculadas a los recursos hídricos, que es la 11730, que es la que de alguna manera fija el marco para la instalación de nuevos emprendimientos en toda la provincia. Respecto de lo que recibimos, la verdad que recibimos solo 14 obras activas. Esas obras, si bien estaban activas, todas estaban paradas o ralentizadas. Bueno, hoy tenemos más de 50 obras en marcha. Y de alguna manera vinculado a lo que es la gestión del riesgo hídrico, hoy tenemos un escenario en el que priorizamos 80 localidades de las 365 de la provincia tiene para trabajar en lo que es protección urbana. Y dentro de esas 80 localidades, en 26 ya estamos en obra. 46 hoy tienen iniciado un proceso de elaboración de sus planes directorios o de proyectos particulares para mejorar su estado. Y en 3 estamos evaluando recién alternativas para encarar mejoras. Uh-huh. Cuando vos me hablas de obras, ¿qué tipo de obras estamos hablando cuando obras de este estilo? No, bueno, a ver, pueden ser en general defensas urbanas que constan de canales o bordos con estaciones de bombeo en el caso de que sean defensas, generalmente para poder evacuar los excedentes de lluvia de adentro del anillo de defensa que se construye. Y después, en general, obras de canalización, desagüe, que mejoren el escurrimiento en cada una de las localidades. Bien. Después, acompañado de este tipo de obras o de medidas estructurales, tiene que venir un proceso de medidas no estructurales. En ese sentido, avanzamos con la elaboración de un manual para generar planes de contingencia en cada una de las localidades. Vamos a estar ahora durante este mes, durante abril, arrancando jornadas de trabajo primero con ese universo de 80 localidades de riesgo 1, para elaborar los planes de contingencia en cada una de las localidades. Y después la otra parte en la que hay que trabajar y que también recibimos prácticamente sin actividades, en el monitoreo de los recursos hídricos. Hoy tenemos 33 estaciones funcionando y tenemos la perspectiva de triplicarlas para poder
tener un mejor monitoreo, más información y poder también planificar nuevas políticas. Tengo 2 preguntas que me surgen de esto que vos nos estás contando. Primero, ¿cuántas de esas 80 localidades que acabas de mencionar forman parte del área metropolitana y que son, digamos, de prioridad 1? Y lo segundo es, ¿cómo trabajan desde el espacio en el que vos formás parte la idea de cambio climático? Quiero decir, estamos atravesando un proceso de tormentas muy potentes. Vimos lo que pasó el otro día en Funes, que realmente quedamos todos impactados porque parecía, no sé, Montana o Missouri en Estados Unidos, o Chubut o Tierra del Fuego acá en Argentina. Quiero decir, ¿se planifica eso? ¿Se puede modelar algo de eso? ¿Cómo lo están procesando ustedes? Bueno, vinculado al cambio climático, sí, por supuesto que está presente. Además, soy licenciado en Ciencia del Ambiente, un intruso. No sabía, muy buen dato. Un intruso en La pegué. en el área de los recursos hídricos. Me mira medio costado a veces. Me imagino. Pero, no, pero más allá de eso y del chiste, estamos trabajando junto con Vialidad Provincial en definir nuevos parámetros de diseño para las obras que de alguna manera incorporen esta mirada, sobre todo a ver, hoy estamos en un escenario de extremo completamente. Si bien siempre se pone en discusión el tema de la inundación, la provincia sufre, sobre todo en el norte, escenarios de escasez muy pronunciados. De hecho, de 10 años, 9 son de sequía y uno es de inundación. Entonces, hay sectores de la provincia donde es muy necesario trabajar la posibilidad de generar retenciones, de poder juntar agua para la ganadería, para poder producir, para las industrias. Compartimos cuenca con provincias vecinas que nos traen problemas por escenario de escasez, como el caso del Río Salado en el departamento 9 de Julio, donde Salta y Santiago han avanzado con riego incluso de cultivos como la soja. Claro. Que ponen de alguna manera en jaque los intereses de nuestra provincia, y ahí estamos siempre discutiendo ese tema. Pero el cambio climático sí está presente, sobre todo en el diseño de las obras. Y es importante tener en cuenta que las obras se diseñan para una recurrencia determinada, y muchas veces esas tormentas superan la recurrencia de diseño de las obras. Porque no se puede o no hay manera de construir infraestructura para proteger de todo tipo de eventos a las poblaciones. Entonces ahí es donde sí creo que hay que hacer mucho hincapié en la planificación y en darle lugar a la naturaleza en los lugares donde ya marcó que alguna vez hubo eventos, porque el territorio nos lo marca de alguna manera, que nos pueden afectar. Entonces, primero, trabajar en planificación. Las obras de alguna manera llegan un paso después o tarde, porque cuando requerimos de obras es porque necesitamos solucionar un tema que no planificamos bien, o que no planificamos bien o que no controlamos bien a veces. Entonces, las obras vienen a veces como respuesta a ese proceso. Y de las 80 localidades que dijiste que tienen prioridad 1, esa era la primera pregunta. ¿Cuántas están dentro del área metropolitana? Voy a tratar de hacer memoria y no olvidarme de nadie. Por ahí tirá un número. Bueno, a ver, del área metropolitana, varias de las localidades tuvieron episodios que muchos deben recordar. Villa Gobernador Galvez y Rosario en el 86 están en las localidades con riesgo. Está Ibarlucea, por razones obvias, por su ubicación geográfica, por los problemas que tuvo. Está Funes. Que acabamos de ver una inundación. Sí, bueno, un episodio sobre todo de una tormenta muy severa. Exacto. Está, bueno, seguramente hay alguna otra, pero... Está bien, pero por lo menos ahí nos tiraste un panorama... Sí, a ver, está Villa Amelia, está Pueblo Ester, hay varias localidades que ya cuentan de alguna manera con obras muy importantes, porque si vamos a hacer un poco de historia, Rosario vinculado a la inundación de Empalme del 86,
Desde ahí se construyó el aliviador 1, el aliviador 2, el aliviador 3, la represa. O sea, hay infraestructura, aunque no se vea o la gente de alguna manera no lo perciba, que viene a prevenir el riesgo de inundación. ¿Y qué significa zona 1, en este caso, el riesgo 1? ¿Qué hablamos? Che, estamos en esa zonificación. Para ustedes, ¿qué significa el 1? Aclarar dos cosas. Sí. La ley 11730 define áreas. Claro. Áreas 1, áreas 2 y áreas 3. Ujú. El área 1 es de alguna manera, para que se entienda, el área de un curso permanente. O sea, el curso que permanentemente ocupa un arroyo, o el que ocupa una laguna, o el que ocupa un río. El área 2 es el área que el arroyo ocupa para eventos que superan una baja recurrencia. Entonces sería el valle de inundación de Claro. un arroyo. Y el área número 3 es el área que está definida como área de riesgo de inundación. Es el área donde, haciendo obras o ubicándose en zonas donde de muy alta recurrencia de lluvia, tenemos algún riesgo, pero podemos ubicarnos tomando algunas medidas. Bien. Eso de alguna manera es lo que define la ubicación, lo que debe definir la ubicación de los nuevos emprendimientos. Después, dentro de las 365 localidades que la provincia tiene, nosotros priorizamos 80 en función de la estadística y de todos los eventos que la provincia vivió. Esta es una provincia que geográficamente es complicada y que tiene un alto porcentaje de localidades que tienen riesgo por nuestra topografía, por la cantidad de cursos de agua que tenemos, por un montón de cuestiones. No me quiero ir de un tema que vos pusiste recién sobre la mesa, que fue la palabra planificación, porque me parece que ahí estamos ante un punto central. Las ciudades crecen, se expanden, borran fronteras, el crecimiento industrial también es eso, y donde antes había un campo o una zona de residencial con muy poca densidad urbana, hoy aparecen ya o un parque industrial o una zona residencial urbana de alta densidad. Esa planificación vos lo ves como la clave o el punto fundamental para reducir los riesgos que pueden generar una inundación no prevista, una tormenta no prevista. Esa planificación es clave tanto como las obras, o con obras se puede acomodar todo. No, creo que la planificación es clave, es el punto central. Después las obras ayudan a mitigar, digamos. Las obras son una acción de mitigación. Hay que planificar. Tenemos un montón de herramientas hoy para planificar. La provincia está dividida ya por un trabajo hecho en el 2015 en 7 regiones. Cada una de esas regiones tiene particularidades. La región de Rosario tiene particularidades por su avance, por su crecimiento, Estamos hablando del departamento más poblado de toda la Exactamente. provincia. De alguna manera la costa santafesina es el área más poblada, Claro. que es el área muchas veces de mayor riesgo Ujú. por su ubicación, pero también es más poblada porque estamos más cerca de uno de los recursos más importantes, que es justamente del agua. Ujú. O sea, donde no tenemos agua tampoco podemos avanzar o prosperar de alguna manera. Ese es un punto espectacular, Nicolás, porque y esto es para que todos tomemos conciencia de, nosotros tenemos un acceso al agua potable en Rosario, particularmente en Rosario, que no se da en toda la provincia. De hecho, amigos, familia, que viven en Roldán, que viven en localidades que están muy cercanas a la ciudad de Rosario, tienen que muchas veces llevar bidones desde acá porque el acceso al agua es complejo. No hay que hablar cuando te vas más Bueno, hacia el no me quiero occidente. imaginar el norte, ¿no? El norte. No en vano la obra de los acueductos. Justo esta semana estuve hablando Exactamente. con el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y él, para ello, la obra de los acueductos en marcha, que van desde Santa Fe hacia Córdoba, es como una obra revolucionaria. Y Algo sí. que para nosotros acá en Rosario es abrir la canilla y lo damos como algo dado. La llegada del agua potable en esa cantidad y con esa calidad a muchas zonas es noticia todavía. Y ahora, sí, entonces vos estabas contando que hay una, o sea, tenés una normativa que te impulsa o que te regula esa planificación. Exacto, la provincia está dividida en 7 regiones y cada región tiene distinto grado de avance en los planes que ha ido ejecutando a lo largo del tiempo. La región de Rosario tiene avances importantes, pero tiene también algunas carencias vinculadas a lo que es el recurso hídrico, digo. Hay
áreas como la del Dueña completamente estudiadas, con actualizaciones, les diría, cada 3 o 4 años, 5 años, y hay otras áreas que no tienen esos estudios. Bueno, nosotros vamos por tener un plan en el que completemos cada uno de esos estudios para tener una base en lo que tiene que ver con planificación. Después, yo creo que hay que avanzar mucho en el uso de la tecnología. Hoy los modelos digitales de terreno, los vuelos LiDAR, hay un montón de cuestiones que pueden ayudarnos a que la planificación sea más exacta, más certera y que no haya discusión. Porque ese es el otro punto también. Muchas veces la falta de información hace que las decisiones vinculadas a la aceptación o no, o el avance o no de algún emprendimiento, tengan retraso producto de falta de información muchas veces. Hablamos de planificación en un momento que es casi una herejía hablar de planificación, digamos. Estamos acá al momento, digamos, donde estamos una ola, al menos en la Argentina, donde entiende al mercado como la principal impulsora de las decisiones. Estamos hablando de, bueno, planificar dónde construir y qué construir en cada Y un lugar. gobierno nacional que se retira de la obra pública nacional. Parece un tema desafiante. Hay muchas cosas para charlar, pero le queda una regionalidad al tema el siguiente. Acá en el Gran Rosario tenemos dos cuencas importantes, la del Saladillo y la del Dueña. Vamos a repasar geográficamente cómo estamos con el Saladillo. Hay algunos puntos críticos, en qué se está trabajando, digamos, qué te llama la atención si vos has visto cómo ha afrontado esa cuenca el crecimiento urbano, sobre todo más cerca de su desembocadura. ¿Cómo estamos con la cuenca del Saladillo? Bueno, la cuenca del Saladillo hoy tiene obras en las que justamente la provincia se hizo cargo de obras que debían terminarse con recursos nacionales, como son las 2 etapas de la cascada Saladillo, que hoy tienen un presupuesto aproximado de 30.000 millones, digamos, unos 30 millones de dólares, un poquito menos. Bueno, esas obras de alguna manera son las prioritarias hoy para el sistema. Nosotros debemos estabilizar la cascada o frenarla ahí para impedir que esa cascada siga retrocediendo y se lleve puesto primero la conexión entre una ciudad de 1 millón de habitantes y otra de 250.000, que es el puente de Molino Blanco. Después la circunvalación, que tiene acceso a puertos, acceso a la autopista Buenos Aires, no sé, a toda la circunvalación de Rosario. Y tercero, un ferrocarril que nos comunica con Buenos Aires. Solamente sacando una cuenta muy simple, que es con el primer puente, ¿cuánto le cuesta a la gente dar la vuelta? Con la nafta pagamos la obra, digamos. Claro. Entonces, no invertir, o no haber invertido, o no haber aprovechado tiempos de sequía para realizar una obra que hoy nosotros estamos haciendo adentro del cauce, y que desde enero a hoy tuvimos que rehacer 3 veces el último pilote de uno de los puentes, producto de las crecidas del arroyo. Bueno, es un costo que extra. Es un costo de oportunidad que deberíamos se desperdició el tiempo. Sí, se desperdició. Lo que queda claro es que cualquier inversión que haga hoy por hoy el Estado en esa cuenca termina siendo mucho más barato que el daño que puede hacer si no se hace, digamos. Exactamente. Bueno, ahí... que está bueno para pensar cómo el Estado utiliza sus recursos públicos cuando se lo cuestiona tanto en ese tema en puntual. Exactamente. Y además, bueno, es una obra que por supuesto si no la hace el Estado no la va a hacer nadie, ni hablar. Pero además es una obra que no se va a ver. O sea, estamos enterrando un puente Santa Fe-Santo Tomé, que bueno, es una obra emblemática para el área metropolitana de Santa Fe, y nadie lo va a ver. Porque cuando nos asomemos a ver qué hay ahí, vamos a ver una losa de hormigón y nada más. Nosotros vamos a construir una pantalla de 33 metros de profundidad y 115 metros de ancho, una represa, en definitiva, que no se va a ver. No se va a ver hasta que la cascada no retroceda, que puede ser en 10 años, en 5, en 1, no sé. Y eso evitaría el daño que significa la cascada retrocediendo o los ríos de crecida. Sí. A ver, el Saladillo en realidad sufre el retroceso de la cascada producto de un proceso de canalización que se da posterior al 86, donde se canaliza el arroyo en el tramo inferior, y eso hace que la cascada, que estaba mucho más cerca del Paraná, termine retrocediendo por la mayor... por el transporte de mayor cantidad de agua, de mayores caudales. Ahí ese transporte de mayores caudales y el encontrarse con suelo más blando, porque es un suelo bastante heterogéneo,
ha hecho que a lo largo de diferentes eventos, el último grande, el del 2017, si no me acuerdo mal, la cascada haya ido retrocediendo. Entonces, cada vez que se da un proceso de crecida, tenemos el riesgo de que la cascada retroceda en función de la cantidad de caudal que transporta y el suelo con el que se encuentra. Y en esa zona del Saladillo, a lo largo del Saladillo es una cuenca muy extensa. Muy extensa. ¿Hay algún punto crítico que vos decís, atención con esto, porque las urbanizaciones le han jugado han jugado muy al fleje y hay que tener cuidado porque ahí, si pasan inundaciones no previstas, puede tener algún riesgo? ¿Hay algún punto crítico que ver o más o menos con estas obras? Sí, hay zonas del Saladillo donde hay emprendimientos que han arrancado sin autorización y que nosotros hemos frenado en principio del 2024, en la zona de Piñero, que están ubicados en un área de riesgo. O encontramos comercializando un loteo que todavía no tenía autorización ni había empezado a construirse, pero sí se estaba comercializando. Qué jugador. Que también hay una ley que lo prohíbe. Claro. Ya vamos a hablar sobre que se ubica en una zona del Saladillo que tuvo episodios reiterados. Además, cuando la provincia exige documentación para hacer una presentación, para obtener un certificado, en general se piden imágenes del último evento. Claro. Bueno, si uno va a las imágenes del 2012, este emprendimiento... No podés hacer nada acá, maestro. Salvo que te guste vivir bajo el agua. No, bueno, pero ahí siempre lo que aparece es, y esto no lo va a decir Nicolás, lo podemos decir nosotros, el empresario que ve una oportunidad de negocios que no tiene en cuenta cuáles son esas cuestiones, que la gente que va a comprar tampoco lo sabe porque desconoce esos eventos previos, y después vienen los problemas de posterior, en donde también se le genera el propio Estado porque tenés gente que compró, desarrolló tal vez una vivienda, se le inundó y te insultan a vos de que no... Faltan las obras. Claro, faltan exacto. Las obras, sí, faltan las obras. Vamos a hacer una escuelita. Yo tenía pensado hacer una escuelita preguntándole bien a Nicolás, al secretario de Recursos Hídricos, cómo son estos procesos, digamos, de autorizaciones, qué tienen que ver también para contarle a los compradores de lote. Sí, presta atención si está por eso, para ver qué tenés que pedir. Esto es el Saladillo, que es una gran cuenca. La otra cuenca que nosotros tenemos, que vos dijiste que está un poco más estudiada, es la del Ludueña. Bueno, ahí cómo está la situación del Ludueña, cómo ha afrontado, cómo ha hecho frente al crecimiento urbano, no solo el que hoy está más en boga, que es la parte en torno a Funes, sino también la que está más cerca ya en Rosario, que creo que es la que más creció. ¿Cómo está esa cuenca? ¿Qué puntos críticos tiene? ¿Cómo la están trabajando desde el gobierno? Bueno, como yo te decía, es una cuenca que tiene el último estudio con una mancha de inundación de Rosario, por ejemplo, en el 2019, y que nosotros estamos terminando de recibir la documentación del estudio que encargó el Instituto Nacional del Agua, vinculado a los aportes, digamos, o al área de aporte de la represa. También hay que aclarar que la cuenca ludeña está bastante vinculada con la cuenca del arroyo San Lorenzo. O sea, están relacionadas. Para eventos de alta recurrencia, las cuencas pueden derivar por la pendiente difusa que tienen entre una y otra, aportes de una a otra. O sea, puede venir agua de la cuenca de San Lorenzo o mandar desde allá, de la Ludeña. Exactamente, en función de cómo se dé el evento. La cuenca baja, digamos, del Ludeña... baja, digamos, la parte de aguas abajo de la represa. Sí. Viene en Rosario. Sí, esa ha sufrido un proceso de urbanización que se incrementó, o sea, incrementó el área urbanizada en un 190, un 200% en los últimos 10 años. Fortísimo. Es un número importante. No tuvimos todavía un evento para ver cómo que ponga a prueba ese avance. Porque el último evento de lluvias importantes que la cuenca tuvo se dio entre octubre y diciembre del 2012. Bueno, el proceso de avance que se dio en los últimos 10 años no está aprobado. No está aprobado. Más allá de eso, se han ido haciendo obras. La obra más emblemática y más importante que la cuenca tiene es la represa. El aliviador 3 fue inaugurado finales de 2015, principios de 2016, con lo cual tampoco el sistema, si bien tuvo ese avance, tampoco se probó del todo, digamos, el funcionamiento del aliviador, porque cuando fue el evento de Fisherton del 2012, el aliviador no estaba funcionando.
Ujú. Se han hecho varios emisarios a lo largo de la gestión del gobernador Lifchi, el 27 me acuerdo, y alguno más. Pero hay que seguir trabajando en Es fuerte el proteger. crecimiento de tanto. Y además, por lo que ustedes ven, ¿no? Fue un crecimiento urbano regular o un crecimiento urbano bastante caótico que ya me decís, bueno, ojo, porque la verdad que como se hizo, estamos hablando ya de la ciudad de Rosario, en el futuro puede dejarnos en una situación, digamos, de advertencia. Nosotros estamos evaluando sobre todo los certificados que se otorgaron, y bueno, y el proceso lo conocen todos, Sí. sobre todo los procesos que se otorgaron en el periodo anterior, digamos, Sí. en el periodo O 2019, sea, pero 2023. igual, vos el problema de la Ludeña lo ven en el foco aguas abajo. Sí, porque aguas arriba de la represa se ha desarrollado menos. Ujú. Eh, Más allá de que la obra de la represa es una protección muy importante y que, Ujú. como decía antes, para que tengan magnitud de lo que es el aliviador 3 es un conducto que está a 12 metros de profundidad y tiene, si no recuerdo mal, 10 metros de diámetro, 8 metros de diámetro. Una obra muy importante que deriva caudales directamente al Paraná, o sea, amplía la capacidad del sistema. Y esa ampliación de la capacidad del sistema de alguna manera viene dada por estudios, como yo les decía antes, que se han venido desarrollando a lo largo de los años, después de la inundación de Empalme. Hay a su vez obras planificadas que hay que seguir viendo la posibilidad de ejecutarlas. En el 2015, en ese momento el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos encara un estudio junto con el Instituto Nacional del Agua en el que definen 5 represas más. No de la magnitud de la que tenemos construida, pero sí distribuida a lo largo de toda la cuenca, relacionadas también con la cuenca del San Lorenzo, porque una es sobre la cuenca del San Lorenzo y protege sobre todo a Luis Palacio y las localidades que están de ahí hacia aguas abajo. Pero hay que encontrar los recursos para ejecutar esas obras. Y llegamos a un tema. ¿Quién paga esas obras? Porque vamos a decir, bueno, hay plan. O sea, vamos a preguntar, en Ludueña hay un plan. Tenés esos 5 cierres que le dicen ustedes en la jerga, 5 mini represas, se podría decir. Ujú. Está ese plan, hay que hacer los proyectos ejecutivos, digamos, no es que está. Pero el plan está, las obras ideadas están para afrontar los desafíos del crecimiento urbano en esa zona. El tema es, ¿quién lo tiene que pagar? ¿La provincia? ¿Los municipios? ¿Los desarrollos inmobiliarios que se beneficiaron por construir en esa zona? Todos en una parte. Cada una parte, cada uno. O sea, ¿de dónde sale esa plata? Porque, digamos, o sea, o tiene que el contribuyente de Tostado pagar la Claro, obra de. que eso es lo que siempre nos preguntamos. Claro, a pagar la obra que hizo que un desarrollador gane mucha plata que en Funes, Roldán Claro. o Rosario. El mismo santafesino que está en el norte y que no tiene acceso al agua termina pagando también Con sus una obra. impuestos, eso, pero ¿cómo lo piensan ahí en la provincia? Porque está bien, están los planes, hay que hacer proyectos. O por ahí nosotros tenemos una idea equivocada Sí, de y- cómo tiene que actuar el Estado y eso está bueno que vos también ¿Cómo ahí es tu idea intervengas. en ese sentido? A ver, ahí hay varias posibilidades que hay que terminar de explorar. Una es el financiamiento internacional, o sea, hay planes específicos. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene una línea de crédito directamente dedicada a lo que es gestión de riesgo. También. Nosotros preparamos esa documentación y estamos para presentarla para la búsqueda de financiamiento ahí en esa línea de gestión de riesgo. Eh, las obras cuestan alrededor de 125 millones de dólares específicamente. ¿Cada una o en total? No, en total. El paquete. El paquete de 5 obras. Después hay que ir. Se Es pueden ir. plata, pero tampoco es tanto. Bueno, Sí. Se no, puede conseguir. se pueden hacer, se pueden hacer por etapas también. En ese proceso estamos, digamos. Después, lo que marcaban ustedes, coincido, digamos, porque tiene que pagar un habitante de Tostado las obras del área metropolitana de Rosario, que de alguna manera es Rosario quien se beneficia de Rosario, digo, y las localidades del Ujú. área, quien se beneficia de la expansión, del crecimiento. Y aparte Sí. ayuda también, perdón, ¿no, Nico? Pero me parece que también ayuda a gentrificar aún más la zona. Sí, bueno, ahí hay varias opciones para mí. La posibilidad de construir una especie de fideicomiso que financie ese tipo de obras, sobre todo con la gente que fue a vivir a áreas de riesgo y se va a ver beneficiada con este tipo de obras.
hay que discutir sobre la plusvalía de los próximos emprendimientos. ¿Por qué tiene que ir toda la plusvalía al pavimento de una localidad? Digamos? Cuando en realidad ese pavimento lo que hace además es agravar aún más el proceso de... Levanta calor, sobre todo. Sí, digo, el efecto de isla de calor es uno, pero si hablamos específicamente de los recursos hídricos, claro. el escurrimiento, Te complica el escurrimiento. Es mayor. O perdemos zonas donde había zanja, donde teníamos gran porcentaje de infiltración y no lo tenemos más. Digamos. Hoy escurre todo por el cordón y termina en el curso de agua principal. Esa es otra, la plusvalía. Y la otra es cómo esas obras habilitan de alguna manera nuevo suelo productivo. Claro. Entonces, hay que de alguna manera... Bueno, pasó con el Ludueña en su momento, la obra de la represa Ludueña habilitó todo el desarrollo, digamos, inmobiliario y el crecimiento de Rosario en la zona de los barrios San Eduardo, Estal del Sol, Aldea, o sea, fue posible por una obra, pero también estás habilitando a alguien que tiene una tierra de un valor que va a tener una tierra de un valor mucho mayor por esa obra pública. O sea, exactamente. Hay como un convito que se podría armar. Y bueno, y ahora esto nos sirve para entrarnos de cabeza a un tema que nosotros queríamos aprovechar que te teníamos a vos acá, que era casi hacer una cuestión de escuelita para ver cómo es el trámite en lo que obviamente responde a asuntos hídricos, a recursos hídricos, de aprobación de nuevos loteos. Ustedes fueron noticias, vos fuiste también noticias, pues, personaje muy buscado hacia mediados del año pasado, cuando la provincia salió a hacer inspecciones muy importantes de obras públicas y de medio ambiente para ver cómo estaban los papeles de los loteos del Gran Rosario. Y nos encontramos con que había por lo menos una docena de emprendimientos avanzado en venta, avanzado en obra, que no tenían... Irregulares, no tenían los papeles armados. Hay mucho tela para cortar sobre eso, pero vamos a empezar por la cuestión procedimental. Yo estoy interesado en irme a la zona de Piñero, que a mí me preocupa la zona de Piñero porque estoy viendo mucho desarrollo. Ahí algunos jugadores que también me dejan para pensar, pero ¿qué tiene que tener para alguien empezar a poder comercializar? Alguien a poder ofrecerme a mí un lote. ¿Qué tiene que tener de recursos hídricos? Que yo diga, che, vos tenés estos papeles, ¿cómo es el procedimiento? A ver, el procedimiento, o sea, alguien puede empezar a comercializar un lote cuando obtiene la autorización del Ministerio de Ambiente, construye y después tiene lo que nosotros llamamos un certificado 3 o un control de que se hicieron las obras y se obtuvieron todas las factibilidades que se tenían que obtener para poder escriturar. Ese es el ABC. El ABC. Medio Ambiente y certificado 3 del Ministerio de Ministerio de Obras Públicas. claro, del Ministerio de Obras Públicas. Exactamente. Del Ministerio de Obras Públicas. O sea, esos dos papeles. Una vez que el desarrollador tiene eso, va a Catastro, hace los trámites en Catastro y puede comercializar las parcelas que se le autorizaron a subdividir, por decirlo de alguna manera. Específicamente en nuestra secretaría, como yo decía, la obtención de certificado está marcada por la ley 11730. La ley 11730 determina en qué área se ubica ese emprendimiento y le da o no autorización. Si se ubica en área 3 está autorizado, si se ubica en área 2 no está autorizado. El área 2 es área inundable, el área 3 es área con riesgo de inundación, donde se pueden ejecutar obras que mitiguen los efectos. Claro. ¿Área 2 no se puede construir? No. O sea, el área 1 es el cauce. El área 1 es el cauce. El área 2 no se puede. Es el área que ocupa... Por más que haga obras. Por más que haga obras. El área que ocupa un arroyo cuando desborda, por decirlo de alguna manera. Está bien. Y el área 3... Y el área 3 es el área con riesgo de inundación. Pero que con obras... O sea, yo tengo que pedir que me muestre un certificado de área 3. Exactamente. Pero es más, sí. Al momento de comercializar, de todas maneras, debe figurar en el boleto o en la escritura que el emprendimiento está ubicado en área 3, que es área con riesgo de inundación. La gente va a ver, si compra un lote y están bien hechas las cosas, que figura en su boleto de compraventa o en la escritura de que el lote se encuentra en área 3, área con riesgo de inundación. Esto, para mí, es algo que también debemos explorar. Si nosotros, porque además, hablábamos antes cuál es el marco, cómo planificar y demás. Muchas de las cosas están escritas, digamos. Nosotros no vamos a inventar nada. Hay que aplicar dos cosas. Primero, el sentido común. Después, gestión y recursos. En la gestión y recursos, bueno, ahí estará la tecnología, la construcción de obras.
montones de cosas, pero, a ver, los 50 principios de la política hídrica nacional están. La Constitución está. Las leyes provinciales nos pueden gustar o no, las Pero podemos reglamentar de otra manera, pero están. Tenemos marco. Hay que aplicar, para mí, el sentido común, la gestión y buscar los recursos, digamos. Pero vos me hablabas de área 3. Pero me dijiste también de un certificado 3, que es que las obras estén hechas, porque yo puedo tener, está bien, esta área se puede construir con obras. Exactamente. Ahí se otorga al urbanizador un certificado, que es el certificado número 1, que es una especie de certificado de localización. O Ujú. que nosotros llamamos certificado de zonificación, que te dicen qué área está. Una vez otorgado ese certificado, se otorga el certificado número 2, que es tu plan de drenajes. O sea, qué canal vas a hacer, Claro, la obra que tenés que qué hacer. cordón vas a hacer, cómo va a escurrir tu lote, qué reservorio tenés que hacer, cuál es el área del reservorio, que en general va del 3 al 5%, dependiendo en qué lugar esté ubicado. Bueno, toda una serie de requerimientos que están normados y listados. Una vez que se obtiene ese certificado 2, junto con las demás factibilidades, EPE, aguas, va ambiente da el permiso o evalúa el estudio de impacto ambiental, Y ahí sí y ahí se construye. Cuando está construido, nosotros volvemos a controlar que lo que aprobamos en el certificado número 2 está bien construido. Se respetó, digamos. Ese es el certificado número 3, que de alguna manera habilita a terminar los trámites y a comercializar posteriormente. Y cuando ustedes hicieron estas inspecciones masivas, ¿qué encontraron de situaciones comercializando sin el certificado en el área 2, sin el certificado 3 completo? ¿O encontraron un poquito de todo? Un poquito de todo. Nosotros revisamos alrededor de 350 obras y una vez que pasamos ese proceso de revisión de 350 obras, iniciamos 125 sumarios. O sea, detectamos 125 obras, que no todas eran loteos, No. porque algunas eran canales clandestinos, que iniciamos el proceso para neutralizarlas, digamos, y poder volver el estado al original. En muchos casos. En otros casos, un proceso de regularización de los trámites, porque muchos habían arrancado con los emprendimientos y no tenían los permisos, pero no estaban ubicados en un área complicada. Ujú. Ahí también hay que decirlo, nosotros estuvimos trabajando mucho durante este año y algo que llevamos de gestión, tratando de simplificar el trámite, de acelerarlo, porque el Estado ahí también tiene una A eso deuda. iba, digamos. a eso Eso iba. te Eso era queríamos importante preguntar. preguntar. Porque yo si me pongo como abogado del diablo, te digo, mira, he recolectado casos de desarrolladores que han pasado Años. años Claro. esperando respuestas por sí o por no en alguna de estas dependencias que vos decías. En la propia Secretaría de Asuntos Hídricos, en el gobierno anterior, hay casos de años para responder en qué zona está, pero también en medio ambiente, también en la EPA. O sea, también hay una parte donde el Estado necesita devolver agilidad al proceso al proceso de inversión privada. Sin duda, porque haciéndolo estamos protegiendo al urbanizador, al desarrollador, estamos protegiendo a la gente que compra, porque el proceso ha sido de alguna manera tan complicado que, Claro. que hizo que se mezclen quienes querían hacer las cosas bien con quien quería hacer las cosas mal. Entonces, este proceso, si bien, a ver, para nosotros hubiese sido mucho más fácil seguir como estaba. O sea, a mí, como vos decís, Mariano, no me hubiese apuntado a nadie, nadie Sí. hubiese dicho que... Sí, sí. Nadie hubiese dicho nada. ¿Hasta qué? Hasta que hubiésemos tenido un evento que afecte a los lugares o a los emprendimientos que se ubicaron en zonas complicadas. Claro. Que de eso no estamos exentos. Se han habilitado emprendimientos en zonas que seguramente tengan problemas para episodios de alta recurrencia. Nicolás, Una sí. cuestión Dale. que quería seguir sobre este tema. Tengo entendido de que una cosa es, somos un grupo de empresarios, tengo una idea, tengo un campo que fiché, yo puedo agarrar a un par de amigos conocidos, che, compremos este campo que lo podemos generar, tengo chance, me parece, de después hacerlo un loteo. Ahí sí lo compro, ahí sí lo compro, voy con 2 o 3 inversores, compramos ese campo. Lo que está inhabilitado, si no tengo entendido, es que
salir ya al usuario final, porque ahí estoy haciendo un negocio a riesgo. Voy a comprar un campo que creo que va a salir bien todas las aprobaciones. Llega a salir mal, bueno, un riesgo asumido, no puedo venderlo. Lo que uno puede hacer es iniciar el trámite de comercialización a la persona que quiera instalar su casa o su lote su fábrica, si es un lote industrial, vendérselo cuando todavía no está todo ese caminito de recorrido. Esto es así. Es así. A ver, de hecho, como yo decía antes, nosotros trabajamos junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Ambiente, con demás áreas del gobierno, en agilizar los trámites. El gobernador impulsó lo que es hoy la ventanilla única, que en principio está para todos los emprendimientos productivos y para urbanizaciones de más de 15 hectáreas. Con el tiempo, la ventanilla se va a imponer a todas, porque agiliza el trámite, lo hace digital, las respuestas son mucho más ágiles de todas las áreas, porque no llega la documentación de otra manera. Ahora, quien va a invertir en un lugar ya sabe de alguna manera, con algún estudio previo, si puede o no. Las herramientas están. Lo que yo decía antes, aplicar tecnología implica tener mayor información. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en la aplicación de tecnología, poder recolectar más datos de lo que es el monitoreo de los recursos hídricos, poder avanzar con modelos digitales de terreno, poder avanzar con los planes de cuenca que indiquen o de alguna manera tracen una línea base para poder avanzar o para saber qué sectores pueden o no ser desarrollados. Y hay algo de lo que no hablamos y que es muy importante, que son los planes de ordenamiento de cada una de las localidades. O sea, la autoridad local tiene primero el control del territorio como obligación, por ley, pero después tiene la obligación de avanzar con los planes de ordenamiento. Si nosotros tuviéramos, o bien una localidad con un plan de ordenamiento desarrollado, como el plan de ordenamiento previamente es trabajado y aprobado por todas las áreas del gobierno provincial, quien tuviese un plan de ordenamiento aprobado, saldría mucho más fácil sus factibilidades hídricas o sus factibilidades de luz, de agua, de cloacas, porque en el momento de trazar el plan, todas esas cuestiones se discuten. Ya están resueltas, claro, Entonces, ya se analizan ahí. Claro, el plan de ordenamiento, yo ahí veo que las autoridades locales muchas veces no lo quieren porque limitan la expansión libre que puede llegar a tener una autoridad local o la determinación del uso de suelo que hoy da una autoridad local para su territorio, pero sí adelantaría, para mí sería una herramienta para recibir inversiones, porque tendría reglas mucho más claras y los trámites provinciales serían mucho más sencillos. Yo me puedo presentar ante los inversores, acá hay un plan urbano que te va a agilizar, por existir ya por sí, por eso te agiliza todos los trámites y te da más rapidez a la hora ya después de comercializar, vender y desarrollar. Tiraste un tema sobre la mesa, que es el tema de los planes urbanos. En materia de esta reforma constitucional que se viene, en temas que estamos hablando de recursos hídricos y esta cuestión de, viste que se habla mucho de autonomía. A la hora de debatir esto, las autonomías por ahí no es tan buena palabra como en otros lugares, quiero decir, o sea, estamos hablando de cuencas que cruzan bastantes localidades. Si cada una hace lo que quiere, o tiene más libertad para hacer lo que quiere, también pone en riesgo una integridad de un sistema. ¿Cómo ves vos esa cuestión de, relación, un poder más central con las comunidades locales? A ver, la unidad de planificación es la cuenca. Es la cuenca, no es la ciudad. No es la ciudad. A mí me gustaría que la provincia, poder manejar los recursos hídricos de Santa Fe sin tener relación con las demás provincias. Claro, sería mucho más sencillo. Pero ¿Qué es lo que te pasa con Salta? Exacto, pero no puedo. Entonces es inevitable interactuar. Porque la naturaleza no entiende de límite político. Claro, no, eso hay que sostenerlo como que es un debate interesante en materia ambiental. Para cerrar, al menos de mi parte, vos contabas de hay una normativa en las normativas nacionales, constitucionales, los pactos, la provincial. Después también cada cuenca, hay cuencas como la Ludueña que tiene su propia ley, o sea que no solamente se trata de hacer lo que dice la ley de la provincia en general, sino que el caso de Ludueña tiene su cuenca con especificaciones técnicas que por ahí son más rigurosas que otro lado. Sí. Pero todo eso, y vos lo tiraste en su momento, tiene mucho cuerpo documental trabajado hacia atrás. Y uno de los actores digamos, técnicos más importantes del país es el INE, Instituto Nacional de Agua. Ustedes, de hecho, le encargaron un informe para ver cómo estaba la cuenca de Ludueña.
¿Cómo ves vos como a cargo de una secretaría tan importante, tan estratégica, que el gobierno nacional está desfinanciando el INAH? Digo, ¿de dónde vamos a sacar los recursos, la información, la documentación para tomar estas decisiones? Porque estas decisiones no son cuestiones de política. La política viene después. Primero tienen que estar los datos. ¿Es algo que puede hacer el sector privado? ¿Es algo que puede hacer ustedes como provincia? ¿Sí? Listo, no existe el INAH, nos hacemos cargo nosotros de el INAH Santa Fe. ¿Cómo sentí, cómo te parás frente a ese desarme que se está haciendo en un instituto tan importante? Bueno, por supuesto no estoy de acuerdo. Es un organismo que tiene una historia de 52 años. Nosotros podemos reemplazar a los recursos humanos. O sea, nosotros podemos reemplazar al ingeniero que modela en el INAH, o podemos tener a alguien que modele de la misma forma en la provincia. Lo que estamos perdiendo es una institución. Bueno, el centro de Santa Fe, el centro regional litoral, abarca varias provincias, la provincia del litoral. Pero además lo que estamos perdiendo es una institución que muchas veces hace de árbitro. O sea, el INAH, la provincia, muchas veces por intereses propios, porque los demás creen que defendemos determinada línea, no tenemos el mismo prestigio que un organismo como el INAH, que de alguna manera es neutral, o de una universidad. Al momento de ir a definir cuestiones con otras provincias, es muy necesario tener ese tipo de instituciones. Además son instituciones que de alguna manera trabajan en proceso de planificación o en proceso de monitoreo, de investigación, que muchas veces nosotros no podemos desarrollar por los problemas cotidianos. Digamos. Nosotros estamos, como decirlo, sumergidos en muchas Nunca veces... mejor dicho. Pero por eso, sumergidos en los problemas, Ah. y un organismo como el INAH, que además arrastra, como les decía, 52 años de historia, tiene la posibilidad de investigar, de tener otra mirada, de estar más arriba, de desarrollar otros procesos. Yo me quedo sobre todo con lo que vos decís, que es arbitrar las relaciones entre las provincias y sostener una vida armónica entre todos los sectores que están conectados, porque el vos tener un árbitro que vos entendés neutral, evitás fricciones, problemas que pueden venir derivados de eso, que no tienen ningún sentido. Claro, así es. Y para cerrar, no puedo dejar de preguntarte, porque creo que es un tema que recurrentemente te preguntan los medios a dónde vas. ¿Qué tiene que hacer, qué se tiene que hacer en Funes, precisamente en el tema de estancia Danfield, para ponerse a regla con el reglamento? ¿Hay salida de eso? En lo que hace hídrico, dejamos de lado las cuestiones jurídicas, de negocio, política, etc. Pero lo que hace tu secretaría, ¿qué tienen que hacer ellos si quieren tener una aprobación de la secretaría? Bueno, a ver, Estancia Danfield está instalado en un área que tiene una ley de 1988 que la declara de interés para avanzar justamente posteriormente con la obra de la presa. Sí, la presa Juan Alberto Venecia. Ahí se dieron todos los procesos vinculados a la servidumbre, a la expropiación y todas las tareas necesarias para poder construir esa represa, que bueno, hablábamos antes de la importancia. Esos terrenos obviamente están afectados por el vaso de la presa o la curva de 100 años o como querramos llamarle. Ahí adentro no se puede, adentro del vaso de la presa no se puede realizar ningún emprendimiento productivo ni urbanístico. Pueden hacerse otro tipo de actividades, pero no ese tipo de emprendimiento. El lote vinculado a Estancia Danfield, que tiene 202 hectáreas, tenía solo un 3% de área 3 y un 97% de área 2. Con lo cual, en área 2 pueden hacerse un montón de cosas, pero no pueden ponerse casas. Sí, lagunas podrían hacer como para hacer canchas de fútbol, deporte. no casas. Instalar paneles solares, pero casas no podemos poner a vivir gente en áreas inundables, está claro. Además, como decía antes, este caso es particular, viene con un proceso que inicia en 1988, posterior a la inundación del 86, donde hay documentación de sobra para saber que esos terrenos están afectados al vaso de la presa.
el lugar donde al agua chocaría y volvería para en caso de una inundación, chocaría en la presa y volvería para ahí. Exactamente, es para que la gente nos entienda el área de embalse. Embalse, O sea, claro. es el área que ocupa el lago cuando tenemos una crecida. Esa área está afectada en un 97% por el lago. Claro. De hecho, cuando Y si haciendo usted, incluso las represas estas que hablamos antes, estas 5 cierres, ¿se reduciría eso? ¿O No, a ver, podría porque ser una... lo charlábamos Sí, antes. sí. Hemos tenido un avance. A ver, los procesos de impermeabilización del suelo, ya sea por cambio en la matriz productiva o el avance de las urbanizaciones, han ido generando, digamos, que la obra cuente todos los días con un poquito menos de margen, por decirlo de alguna manera. La obra que fue diseñada en el 88, hoy, para el mismo diseño, claramente, donde había vacas tenemos hoja, donde teníamos... Ujú. El avance es inevitable. Sí. Lo que hacen las demás represas es aumentar el coeficiente de seguridad, digamos, de lo que tenemos construido, pero no es que... Le da amplía la capacidad. Claro, pero no es que nosotros podemos ocupar el vaso de la presa. Más allá de que de las opiniones que cada uno tenga, la obra está diseñada específicamente y esos terrenos específicamente afectados para eso. Después, podemos o no tener un evento de 100 años que nosotros podamos vivir y capaz que no, digamos. A lo mejor nosotros tres no lo vemos nunca, digamos, pero Sí. nosotros tenemos que velar primero por la seguridad de la población. Después, los intereses particulares están en un segundo plano. Por eso, de alguna manera, los marcos normativos nos ordenan lo que tenemos que hacer. Digamos, no es un capricho lo que el Estado provincial encara contra Banfield. Está más que claro, digamos, no es muy difícil. Yo decía al principio, tenemos todas las herramientas, hay que aplicar el sentido común. Bueno, hay que aplicar el sentido común. No se puede. No se puede. Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, dependencia del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Bueno, muchas gracias por el tiempo y gracias por la conversación. Gracias a ustedes. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.